¿Escucha? ¿Se puede sacar? Ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días. Nosotras somos Mariana González y Johanmin Cowes, residentes de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital Francisco Javier Muñiz. No pasa. Ahí está. Primero le vamos a comentar lo que nos inspiró a realizar este Ateneo. Las enfermedades de la piel son la tercera causa de enfermedades más prevalentes y una de las 10 principales causas de discapacidad. De las 20 enfermedades tropicales desatendidas, más de la mitad se presentan con manifestaciones cutáneas, lo cual hace que el paciente tenga problemas de salud mental y reciba estigmatización a partir de la sociedad. Bien, con respecto a las generalidades, las leishmaniasis son enfermedades zoonóticas causadas por diferentes especies de protozoo de género Leishmania. Estos protozoos se transmiten a través de vectores flebótomos y generan 3 presentaciones clínicas: la leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. En las Américas, las leishmaniasis presentan una distribución amplia. Son enfermedades de notificación obligatoria, se registran a través del CISA. Bien, este microorganismo pertenece al reino protista, al filum Protozoa, a la clase Somastigofora, al orden Kinetoplastidae, a la familia Trypanosomatidae y al género Leishmania. El género Leishmania comprende 22 especies patógenas para el ser humano, los cuales se agrupan en los subgéneros Leishmania y Diania. Tienen tropismo visceral, cutáneo y mucoso. El parásito es digenético, es decir, va a presentarse en 2 formas. Una es el promastígote y la otra es el amastigote. El promastígote es una forma alargada, posee un flagelo y mide de 20 a 30 micras. Es extracelular. El amastigote es intracelular, se va a ubicar dentro de los macrófagos, mide de 2 a 5 micras y tiene una forma redondeada. Ambos se van a duplicar por fisión binaria y tienen una única mitocondria modificada denominada kinetoplasto, el cual es muy importante al momento del diagnóstico. Bien, vamos a empezar a charlar del ciclo de vida de las leishmaniasis. Empezamos por esta imagen, desde arriba. El vector infectado va a inocular los promastigotes metacíclicos de leishmania en el animal o en la persona a la que infecte. Una vez que están los promastigotes dentro de este animal o persona, van a penetrar en el macrófago y en otras células del sistema retículo endotelial. Luego se van a multiplicar por división binaria y estos macrófagos se van a romper liberando mastigotes al medio extracelular. Luego va a venir el vector que al picar a esta persona o a este animal va a ingerir la sangre contaminada con amastigotes en forma adentro de los macrófagos o también pueden estar liberados hacia el espacio extracelular. Estas células parasitadas se van a romper dentro del vector y se van a transformar en promastigotes en el intestino del vector, que se van a dividir por fisión binaria y van a migrar hacia la probóscide del vector. Este vector pica mayormente durante la noche y va a infectar a campesinos, a trabajadores de áreas rurales, mayormente en espacios selváticos, como por ejemplo en Brasil. El humano es quien ingresa al ecosistema donde se encuentra el vector. Por eso las leishmaniasis van a estar distribuidas de acuerdo a la distribución de este vector. Bien, este vector es un díptero, es decir, es un insecto con 2 alas, es flebótomo, que es una familia que es hematófaga, son hematófagos. El género de mayor riesgo es Lutzomia. Con respecto a los reservorios, debemos recordar que los reservorios son especies que facilitan la circulación y el mantenimiento de las diferentes especies de Leishmania en el ambiente. Tenemos reservorios principales y secundarios o accidentales. En Asia, África y Europa, el ser humano es el reservorio principal, mientras que en las Américas estas se comportan como una zoonosis, que se transmiten a través de la zarigüeya, roedores, zorro del monte y perro. La relación entre los reservorios y los parásitos es estrecha, multifactorial, circunstancial y dinámica y va a depender en gran medida de las condiciones climáticas. Debemos recordar que el solo hallazgo de un animal infectado por leishmania no es prueba suficiente para considerarlo un reservorio, ya que también nos tiene que permitir la transmisión en el ambiente.
Bien, con respecto a la situación epidemiológica a nivel mundial, las leishmaniasis están presentes en los 5 continentes. Son endémicas en 98 países, tienen una prevalencia de 1,2 millones de casos. Con respecto a la leishmaniasis visceral, del año 2011 al 2020 ha habido una disminución de casos y del año 2014 al 2020 se han registrado 3.813 muertes. Con respecto a la leishmaniasis cutánea, entre el año 1998 y 2019 ha habido un aumento de casos y entre los años 2019 y 2020 se registró una disminución de casos, la cual se adjudica a la pandemia, donde muchas enfermedades fueron subdiagnosticadas. El 80% de la carga de leishmaniasis visceral en el mundo se concentra en Brasil, África e India. Y más del 90% de los casos de leishmaniasis cutánea ocurren en las Américas y en el Mediterráneo oriental. Las leishmaniasis se caracterizan por presentar brotes locales con alta incidencia. Con respecto a la situación epidemiológica en las Américas, se han registrado casos de leishmaniasis en seres humanos desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de la Argentina. Acá traemos un gráfico donde vemos el número de casos de leishmaniasis cutánea y mucosa en la región de las Américas entre los años 2001 y 2020, donde vemos un marcado descenso. En este gráfico vemos la estimación de la densidad de casos de leishmaniasis visceral en la región de las Américas. En la imagen A vamos a tener el año 2015, en la B tenemos el año 2017 y en la C el año 2020. Lo importante acá es que en el año 2015 las leishmaniasis estaban circunscriptas en Brasil y luego con el pasar de los años fueron diseminándose hacia los países limítrofes de Brasil, donde encontramos también el norte de la Argentina, ¿sí? Con respecto a la situación epidemiológica en Argentina, acá traemos un gráfico donde se ven los casos de leishmaniasis mucosa y cutánea y mucocutánea según las provincias en Argentina en el año 2016, donde vemos 9 provincias afectadas. En este gráfico, vemos los casos de leishmaniasis visceral según las provincias en Argentina, donde vemos 8 provincias afectadas. Se registró un número de casos de 2012 a 2021, de leishmaniasis cutáneo resultaron ser 2.345, de leishmaniasis visceral 168. El agente etiológico principal que transmite la leishmaniasis mucosa y cutánea es Leishmania brasiliensis. Y para el caso de visceral, Leishmania infantum. Los 3 tipos de leishmaniasis, tanto visceral, mucosa y cutánea, están subdiagnosticados y subnotificados en Argentina y en todo el mundo. Acá traemos una breve actualización de la leishmaniasis visceral. Entre los años 2019 y 2024 se registraron 117 casos confirmados. Las edades fueron en el noroeste, la mayoría pertenecían a menores de 5 años, y en el noreste personas que comprendían las edades entre 20 y 49 años. La mayoría eran campesinos y eran masculinos, la mayoría. A la semana epidemiológica 13 del corriente año se han registrado 6 casos confirmados en Salta, Chaco y Misiones. Cuando hablamos de la clínica, la leishmaniasis es bastante florida. Como ya dijimos, tiene 3 presentaciones. La leishmaniasis cutánea, que se divide en la forma ulcerada o localizada, en la forma diseminada, forma difusa y atípica. Luego tenemos la leishmaniasis mucosa y la leishmaniasis visceral. Vamos a hablar ahora un poco de cada una de ellas. Cuando hablamos de la leishmaniasis cutánea localizada, no podemos dejar de hablar del desarrollo de la lesión. El desarrollo sería este: comienza con una mácula, luego pápula, nódulo, úlcera y cicatriz. La mácula es causada por la picadura y permanece de 1 o 2 días. La pápula tiene una elevación, luego se transforma en nódulo, que es una masa dérmica llena de macrófagos vaculados con parásitos de leishmania e infiltrado linfocitario. Luego tenemos la forma de úlcera, donde ocurre necrosis en el centro de la reacción granulomatosa, es generada por el sistema inmune, son indoloras, costrosas, redondeadas, con bordes levantados, eritematosos y con fondo limpio. Cuando hablamos de fondo limpio nos referimos al centro de la lesión. Y luego tenemos el último estadio, que es el de cicatriz, que se puede dar tanto por el tratamiento como por la resolución del sistema inmune. También podemos tener infecciones secundarias, más que nada en el estadio de úlcera, generado por la sobreinfección bacteriana que va a generar dolor y pus. Y también tenemos otra lesión que se denomina úlcera de los chicleros porque justamente son trabajadores que trabajan con la resina del árbol que genera la goma de mascar, y estos pacientes suelen tener una lesión en el pabellón auricular y más que nada se da en México, en la península de Yucatán.
El periodo de incubación de la leishmaniasis cutánea localizada es de 2 semanas a 2 meses. Acá traemos algunas fotos, acá vemos una única lesión, acá vemos 4 lesiones en miembros inferiores en forma de úlceras, acá vemos una lesión en el pabellón auricular y acá vemos una lesión en forma de úlcera en la mano. Ahora vamos a hablar de la leishmaniasis cutánea diseminada. Es relativamente poco frecuente, se genera por Leishmania brasilensis, panamensis, amazonensis, guyanensis y mexicana. Se presenta con lesiones papulares múltiples con apariencia de acné que afectan diferentes segmentos del cuerpo. El número de lesiones puede llegar a varios cientos. La enfermedad en estos pacientes se inicia con una o más lesiones con las características clásicas de las úlceras granulomatosas de bordes elevados. Bien, y ahora vamos a hablar de 2 leishmaniasis cutáneas que son poco frecuentes. Una es la cutánea difusa y otra es la cutánea atípica. La cutánea difusa se genera más que nada en Brasil, Colombia, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se genera por diferentes especies. Acá lo importante es que hay que hacer la diferenciación con la lepra lepromatosa, que genera lesiones muy similares. Se caracterizan por tener múltiples recaídas y pueden llegar a mutilaciones. Y con respecto a la leishmaniasis cutánea atípica, estas se generan en Centroamérica y Venezuela, son lesiones circunscritas, no ulceradas, son crónicas y se producen por Leishmania infantum. Bien, ahora vamos a hablar de la leishmaniasis mucosa y mucocutánea. Esta se genera por diferentes especies, por Leishmania brasilensis, panamensis y guyanensis. Va a provenir de una lesión cutánea distante que va a viajar por vía hematógena o linfática y va a aparecer varios años después de haber cursado la leishmaniasis cutánea. Por eso en estos pacientes es importante buscar la cicatriz de la primera infección. Se caracterizan por afectar la mucosa del tabique nasal, generando obstrucción nasal, prurito, dolor, costras serohemáticas, rinorrea mucosanguinolenta o hemorragia franca. El eritema, el edema, la infiltración aumentan el tamaño de la punta de la nariz y pueden llegar a generar una perforación del segmento cartilaginoso del tabique nasal. Bueno, ahora vamos a hablar de la leishmaniasis visceral, que es la forma clínica más grave, va a afectar al hígado, vaso, a médula ósea y a los ganglios linfáticos. El periodo de incubación es entre 2 semanas y 2 meses. Va a afectar mayormente a niños, pero también puede afectar a adultos. Estos pacientes mayormente tienen comorbilidades previas y otras condiciones de inmunosupresión, como la infección por VIH. Y puede generar la muerte en estos pacientes. Esta infección puede ser asintomática y en el caso de que sea asintomática va a clasificarse en estadio leve, grave o moderado. Va a tener 2 periodos, uno es el inicial y el otro es el evolutivo. El inicial se caracteriza por tener fiebre, hepatosplenomegalia, linfadenopatías, pérdida de peso, anemia grave que puede llevar a palidez mucocutánea. Y el periodo evolutivo, en el periodo evolutivo van a continuar los síntomas del periodo inicial. Va a haber un deterioro del estado general, aumenta el volumen abdominal en consecuencia de la hepatosplenomegalia y pueden tener los pacientes, no siempre, pero a veces, trastornos respiratorios, diarrea, síndromes disentéricos e infecciones oportunistas. Como dijimos, puede llevar a la muerte. Por eso es importante remarcar que existe un score clínico, esto lo realiza el médico, existe para niños menores de 2 años de edad o mayores de 2 años de edad, donde los médicos van a registrar diferentes parámetros clínicos y una vez que obtengan un puntaje lo van a colocar en este software que se llama Calacal y les va a arrojar un resultado de la probabilidad de muerte del paciente. Bien, vamos a hablar de los diagnósticos diferenciales. Primero, recordarles que existen múltiples diagnósticos diferenciales de la leishmaniasis, pero vamos a hablar de los que más vemos en nuestro hospital. Vamos a tener como diagnóstico diferencial las micosis, esporotricosis, cromomicosis, lobomicosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y criptococosis. E infecciones por micobacterias como tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, dentro de la cual se encuentra la lepra. Carcinoma vasocelular, enfermedades autoinmunes como psoriasis, lupus, sífilis y paludismo. En el Hospital Muñiz, la mayor parte de los pacientes son VIH, son personas viviendo con VIH, y una de las infecciones más comunes es la histoplasma, ¿sí?, que genera estas lesiones que son muy parecidas, y en la adquisición de Giemsa, cuando uno toma muestra de la lesión, vamos a observar estos macrófagos que están llenos de estas levaduras redondeadas que son de histoplasma. Vamos a ver que luego, o sea, cuando presentemos luego los diagnósticos de leishmaniasis, son muy parecidas las imágenes. Acá tenemos una lesión generada por Cryptococcus que
recordemos que la criptococosis es una infección marcadora de la infección por VIH. Y acá tenemos un paciente que tiene sífilis secundaria, que tiene una lesión similar a la úlcera que genera leishmaniasis. Bien, vamos a hablar del laboratorio microbiológico, de los métodos directos. Los métodos directos permiten la detección del parásito. Tenemos la escarificación o frotis, PCR, biopsia, que se va a derivar a anatomía patológica, y cultivo de promastigotes. Y tenemos métodos indirectos que se basan en la detección de anticuerpos específicos contra Leishmania sp, dentro de los cuales tenemos la inmunocromatografía, ELISA y la prueba de Montenegro. Marcamos en verde las que realizamos en el hospital. Bien, vamos a empezar con la visualización de amastigotes, también llamada escarificación o frotis. Esta se puede tomar muestra de la piel o de las mucosas, es fácil, es económico, es rápido y tiene elevada sensibilidad. La sensibilidad del método va a depender de múltiples variables como la ubicación de la lesión, la técnica séptica que se realice al tomar la muestra, la experticia del bioquímico, si el paciente está en tratamiento o no, la epidemiología que traiga ese paciente y la especie de leishmania que esté infectándolo. Ambas formas, tanto promastigote como amastigote, van a tener diferentes estructuras, la mayoría las comparten, pero acá nos vamos a valer del núcleo y de kinetoplasto para poder visualizarlo en la tinción de Giemsa, donde vemos macrófagos con estos amastigotes dentro. Lo importante es que siempre tenemos que reconocer estas dos estructuras, núcleo y kinetoplasto, ¿sí? Para diferenciarlo más que nada de histoplasma. Bien. Esta toma de muestras se realiza en condiciones asépticas con alcohol o con iodopovidona y se va a raspar con un bisturí los bordes, el borde activo de la lesión, que son los bordes indurados. Se raspa en el borde porque los parásitos van migrando hacia el exterior, ¿sí? En el centro de la lesión van a haber pocos parásitos. Bien, se van a realizar estos frotis y luego se van a teñir con Giemsa, ¿sí? Con metanol Giemsa. El mayor tiempo de observación que le destine el bioquímico a la observación de estos preparados va a aumentar la sensibilidad de este método, ¿sí? Bien, otro método que existe, este no lo realizamos en el hospital, es el cultivo de aspirado de lesión para la visualización de promastigotes, ¿sí? Este contenido que vamos a tomar con la jeringa se va a inocular en un medio bifásico, en un medio de cultivo bifásico llamado NNN. Se va a incubar de 24 a 26 grados Celsius y se va a leer semana a semana. O sea, semana a semana el bioquímico va a tener que tomar una alícuota, lo va a colocar en un fresco, va a realizar un fresco y si ve promastigotes debería teñirlo para observar en el Giemsa esta imagen. Bien, también tenemos en nuestro hospital los dermatólogos toman la muestra de biopsia, ¿sí? Que la derivan a anatomía patológica. En anatomía patológica lo que van a ver no es tanto los parásitos, sino más bien la reacción granulomatosa que genera la leishmania, ¿sí? Y en el caso de leishmaniasis visceral, se va a tomar una muestra de biopsia de vaso o de médula ósea, ¿sí? Bien, esto sí se realiza en el MUNIS. Bien, también tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí? Más conocida como PCR. El primer paso va a ser la extracción de ADN, que puede ser de diferentes materiales. Puede tomarse la muestra del vidrio, en el que vimos el Giemsa, o de una biopsia. En el caso del vidrio, se va a raspar este vidrio con un bisturí y se va a colocar ese contenido en buffer PBS que está en un Eppendorf, ¿sí? Luego se va a calentar esa suspensión y se va a vortexear. Luego se va a colocar en cualquiera de estos dos equipos que realizan la extracción automatizada, ¿sí? Con diferentes fundamentos. Y también podemos realizar la extracción de ADN de la muestra de biopsia con un kit comercial. Una vez que tenemos el ADN extraído y purificado, vamos a someterlo a la corrida de PCR punto final, que bueno, en este caso esta la estamos poniendo a punto con una compañera en el hospital, o puede ser la PCR real time que ya está puesta a punto en nuestro hospital y que es la que se utiliza de rutina. Bien, en ambos casos se va a utilizar un termociclador. En el caso de la PCR punto final, los primers van a flanquear una región de 120 pares de bases de la región conservadora del minicírculo kinetoplasto. Y en el caso de la PCR real time, los primers van a flanquear una región del 18S rDNA o del HCP70, que tiene 234 pares de bases. El que más se usa es el 18S, ya que tiene mejor rendimiento. En el caso de la PCR punto final, se va a correr en un gel de agarosa, estos fragmentos de ADN, y luego se van a revelar con UV. Y en el caso de la PCR real time, el gráfico que nos va a arrojar el equipo es el de fluorescencia en función de la cantidad de ciclos, ¿sí? Y acá es importante que siempre este método cuenta con un control interno.
También tenemos métodos indirectos, ¿sí?, que nos van a permitir diagnosticar la leishmaniasis visceral. En nuestro hospital tenemos la inmunocromatografía, que nos permite realizar la detección de IgG anti-RK39. RK39 es un antígeno que expresan Leishmania donovani e infantum. Bien, el procedimiento sería este: se va a retirar la tirita del envoltorio, se va a colocar el suero del paciente. Una vez que el suero está colocado en la tirita, esta se va a colocar en un pocillo, se le va a agregar el buffer y se va a dejar corriendo 10 minutos para que ocurra la reacción. En el caso de tener un resultado positivo, vamos a visualizar las dos bandas, donde una corresponde al control y otra al test. En el caso de que sea negativo, solo vamos a observar la banda del control. El fundamento, explicado brevemente, sería este, ¿sí? Bueno, vamos a colocar en el pocillo el suero, ¿sí?, y luego vamos a valernos de la visualización. O sea, la visualización de la tira se va a valer de la proteína A marcada con oro coloidal, ¿sí? Esta proteína A se va a unir a las regiones FC del anticuerpo IgG humano, ¿sí?, de todas las IgG. Entonces, en el caso de la tirita del test, ¿sí?, vamos a tener antígeno recombinante RK39 que va a estar inmovilizado, ¿sí?, en esta almohadillita, a donde se van a unir los anticuerpos IgG humanos anti-RK39. Bien, en el control vamos a tener inmovilizados en la almohadillita anticuerpos de pollo antiproteína A, hacia a donde se va a unir la proteína A, que a su vez va a estar unida a la IgG humana. ¿A qué IgG humana? A todas las que no sean anti-RK39. Bien. Y también tenemos otros métodos indirectos. Estos no se realizan en el hospital. Tenemos la técnica de ELISA, que nos permite la detección de IgG para leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. Y tenemos la técnica de intradermorreacción de Montenegro, la cual ya está en desuso prácticamente, que nos va a permitir el diagnóstico de leishmaniasis visceral. Nos va a hablar de una infección de larga data mayor a 20-30 días. Bueno, yo les voy a comentar un poco el tratamiento. Primero vamos a hablar de los diferentes fármacos que se utilizan para el tratamiento de la leishmaniasis y su mecanismo de acción. Pero lo primero que quiero mencionar es que no es específicamente necesario saber la especie de leishmania para iniciar el tratamiento, sino que se utiliza la especie más prevalente en la región donde está el paciente. Bueno, vamos a comenzar por los antimoniales pentavalentes. Estos están en una presentación en +5. En el organismo se reducen a la forma +3 y actúan sobre las enzimas del metabolismo del parásito. Hay que tener en cuenta que estos antimoniales necesitan tener un laboratorio porque pueden producir anemia, leucopenia y trombocitopenia. También son hepatotóxicos y hay que tener un registro de los valores de amilasa porque pueden producir pancreatitis aguda. Este tipo de medicamento puede utilizarse para los distintos tipos de leishmania. Después tenemos a la anfotericina B, que lo que hace es unirse al ergosterol de la membrana, formando poros y permeando todo lo que son iones, agua y glucosa. Hay que tener en cuenta que la anfotericina B es hematotóxica y nefrotóxica. Por otro lado, tenemos la mitelfosina, que es un anticancerígeno, y lo que se hace, por un lado, es unirse a fosfolípidos y desestabilizar la membrana, y también actúa sobre el potencial de membrana mitocondrial. Finalmente tenemos la paromomicina, que se utiliza como crema tópica, y lo que hace es unirse al ribosoma, inhibir la síntesis de proteínas y también inhibe el potencial de membrana de la mitocondria. Bueno, para la leishmaniasis cutánea tenemos que tener en cuenta que las lesiones tienen que tener determinadas características para poder ser utilizadas. Las lesiones tienen que ser entre 1 y 3, tienen un tamaño hasta 900 milímetros cuadrados, pueden estar ubicadas en cualquier región del cuerpo, excepto la cabeza y las zonas periarticulares. El paciente debe ser inmunocompetente y se le debe poder realizar seguimiento. Entonces, para el tratamiento local, lo que se hace son aplicaciones intralesión de antimoniales pentavalentes. Generalmente la cantidad es lo que cura la lesión, se dan en un periodo entre 3 a 7 días, y si no, como segunda opción tenemos la paromomicina. Para el tratamiento sistémico tenemos la mitelfosina por vía oral durante 28 días, y si no, antimoniales pentavalentes intravenosos o intramusculares. Para las infancias, el tratamiento local como sistémico de primera línea es la mitelfosina y en segunda opción la paromomicina. Los antimoniales pentavalentes solo se evalúan en caso de que los otros no funcionen.
Y para los pacientes con inmunocompromiso se utiliza un derivado de la anfotericina B, que es la anfotericina B liposomal, que lo que hace que el medicamento está recubierto por vesículas que son captadas por el sistema macrofagocítico mononuclear, perdón, y esto lo que hace es que estén al acceso del parásito, porque son los macrófagos que captan las vesículas. Bueno, después para la leishmaniasis mucocutánea o mucosa, el tratamiento es el antimonial pentavalente asociado con la pentoxifilina oral, que es un inmunomodulador, porque este tipo de leishmaniasis lo que tiene es una respuesta exacerbada de la respuesta inmune celular, lo que genera una inflamación crónica que produce daño tisular y las necrosis de piel que se observan en este tipo de patología. Por eso se utiliza un inmunomodulador. El tratamiento dura 30 días y después para la leishmaniasis visceral, el tratamiento de opción es la anfotericina B liposomal. Como ya comentamos, los inmunocomprometidos utilizan anfotericina B y hay que tener en cuenta que no se recomienda en este caso el uso de antimoniales pentavalentes. Para la leishmaniasis visceral tampoco se utiliza la mitelfosina porque puede producir resistencia cuando se utiliza como monodroga, digamos. Bueno, ahora vamos a contarles un poco los casos clínicos de nuestro hospital, ya que podemos ver todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. En el número 1 tenemos un paciente masculino de 42 años, cuyos antecedentes epidemiológicos datan del año 2024, estuvo en Paraguay, en China, en Costa Rica, y refiere haber estado realizando tareas recreativas en la selva de Costa Rica. En el año 2023 también había viajado a Bolivia. El paciente se presenta en el hospital alemán con una lesión en la cara interna del brazo derecho que llevaba 60 días de evolución y estaba asociado a un síndrome linfagítico nodular. Pero bueno, ¿qué es el síndrome linfagítico nodular? Es un síndrome que se genera por la inoculación y la afectación de la piel, de los vasos linfáticos y de los ganglios linfáticos. Tiene 3 componentes principales: el chancro de inoculación, el cual se genera un nódulo que puede secretar, tener una secreción purulenta; la linfagitis nodular, que se genera una serie de nódulos que recorren el camino linfático; y finalmente la adenopatía satélite, que va a depender de los distintos agentes etiológicos que pueden generar este síndrome. Por eso es muy importante realizar el diagnóstico diferencial. Como ya mencionamos, la leishmaniasis es uno de estos. También a nivel de micosis tenemos el Histoplasma capsulatum y el Blastomyces dermatidis y el Sporotrix schenki, que lo que genera es una esporotricosis linfomedular. Después tenemos las micobacterias no tuberculosas, que se evalúan a través del cultivo en los medios Lowenstein-Jensen o a partir de las tinciones de Sil-Nielsen. Y tenemos la nocardia brasilensis, que lo que genera es la nocarditis linfocutánea, que es similar a la esporotricosis. Por eso es muy importante tener el diagnóstico a través de biología molecular, cultivos en medios adecuados, la observación microbiológica y las tinciones. Bueno, nuestro paciente dio positiva a la biopsia en Leishmania SP y llega a nuestro hospital con esta lesión. Se le realiza la escarificación y en el microscopio se observan amastigotes compatibles con Leishmania. Se realiza el tratamiento local, intralesional, con antimoniales pentavalentes. En el seguimiento de su leishmaniasis se presenta con 2 lesiones nuevas en los hombros, donde también obtenemos un resultado positivo para Leishmania, tanto para PCR real-time como para los escarificados. En las posteriores consultas aparece con nuevas lesiones en el glúteo y en las piernas. Se realizan los escarificados que dan negativos, pero aún así se le diagnostica leishmaniasis diseminada y se rota el tratamiento a anfotericina liposomal. En nuestro caso clínico número 2, tenemos un paciente masculino de 53 años que tiene antecedentes de tuberculosis pulmonar en el 2012, realiza tratamiento completo, es oriundo de Sucre, estuvo viviendo un tiempo en Salta, Orán, y finalmente reside en Buenos Aires. Se presenta en nuestro hospital con una lesión granulomatosa con compromiso nasal, paladar blando, faringe y laringe.
Hay que tener en cuenta que por el estado de sus lesiones, el paciente presenta desnutrición, también presenta una anemia leve y en las imágenes de tomografía ven que tenemos una patología asociada al árbol respiratorio. Se aísla en el material respiratorio un cultivo de Staphylococcus aureus y se le realizan baciloscopías seriadas que dan todas negativas. También para el diagnóstico diferencial se reenvían muestras para realizar serología en el servicio de virología, micología y parasitología. Los resultados que podemos observar son que para las principales micosis dan negativo, también para sífilis y para VIH. Pero observamos que da positivo la quimioluminiscencia y el HAI para Chagas. Esto se condice con lo que dice el electrocardiograma porque evidencian un bloqueo completo de rama derecha que está asociado a Chagas. Se realiza la biopsia, donde dan el PCR real-time positivo para Leishmania. Se le diagnostica leishmaniasis mucocutánea con compromiso de cuerdas vocales. Se le da un cronograma de 28 dosis antimoniales pentavalentes intramusculares y al fin del tratamiento se evalúa una evolución positiva de su disfonía, de las lesiones en la úvula, paladar blando y fosas nasales. Perdón. Bueno, como conclusión, nosotras consideramos que el diagnóstico de la leishmaniasis es crucial el aporte del laboratorio microbiológico, que los métodos directos tienen una elevada sensibilidad si se complementan con otros métodos. Por ejemplo, en nuestro hospital utilizamos escarificación y PCR real-time. El diagnóstico serológico es de uso limitado en la leishmaniasis cutánea debido a su especificidad variable, pero puede ser un gran apoyo en la leishmaniasis cutánea. También creemos en que se puede integrar los laboratorios de diagnóstico especializado en leishmaniasis para fortalecer su diagnóstico, con base epidemiológica y clínica para tener un pronto diagnóstico. Y finalmente, es importante considerar la posibilidad de integrar el diagnóstico de leishmaniasis con el de otras enfermedades como el paludismo y la enfermedad de Chagas. Esta es la bibliografía consultada y les agradecemos mucho por su atención. Bien. Y por último, queríamos hacer un agradecimiento al sector de parasitología, que nos ayudó muchísimo con el contenido y con las técnicas, y a la residencia, que siempre nos apoyan un montón.